En primer lugar, gracias al Creador que nos está permitiendo la vida, ¿cierto? Gracias a esa magna energía que nos conecta a todos y que con Él todos y sin Él pues nada. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí. Tengo un gusto por compartir un tema que espero, de verdad, hice mucha oración para que pudiera transmitir el mensaje como quisiera, porque de verdad que es algo, el saber utilizar la ley a nuestro favor, el saber manifestar cosas en nuestra vida a voluntad, es algo que es un regalo que cada ser humano tenemos, pero que no todo mundo sabemos ejercer. Entonces, deseo con todo el corazón que esta información les sea de utilidad como lo ha sido para su servidora. Últimamente me han pasado cosas mágicas, no puedo describir la emoción con palabras lo que quiero decirles, pero bueno, espero de corazón poder transmitir este mensaje con la eficacia y con el filo de la espada para que llegue y para que ustedes puedan ejercer ese poder también, mis amados. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y bueno, simplemente a lo mejor para algunos va a ser reforzar un poquito el conocimiento. Y bueno, cualquier cosa me la hacen saber, por favor, en el chat. Estamos el día de hoy en ausencia de nuestro querido David Hosting y de Julián López, los cuales andan cada uno con una situación interesante por resolver, pero estamos aquí bien puestos y bien a la orden con cada uno de ustedes. Así es que empezamos sin más preámbulos. Bueno, el tema de hoy es el cerebro, la autosugestión y el nacer de nuevo. Ustedes recuerdan que hemos estado tratando el tema con David acerca del renacer o el volver a nacer o el ser humano cuando renace nuevamente, ¿cierto? Y estuvimos platicando con un tema en una de sus charlas acerca de la información, cómo ese nuevo renacer tiene que ver con meter nueva información en nuestro cerebro, porque de ahí es donde sale prácticamente todo. Entonces, hablando de todo esto de manifestar. Entonces, el cerebro y la autosugestión tienen muchísimo que ver. Es un mecanismo que Dios, el universo, como cada quien le queramos poner, nos lo puso a nuestra disposición. Sin embargo, el ser humano somos esclavos de nuestros hábitos. Y esos hábitos están marcados por esos 7 pecados capitales que lo menciona el libro sagrado y que lo menciona hoy por hoy tenemos conocimiento de esto. Sin embargo, cuando por medio de nuestros sentidos, que estamos hablando de la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, esos sentidos que tenemos para percibir nuestro entorno, desgraciadamente son esclavos de hábitos. Y esos hábitos muchas veces están encadenados o están ligados precisamente a esos 7 pecados capitales. No me voy a adentrar en cuanto a la cuestión de esclavitud que tiene cada uno de ellos, ni nada. Pero todo el mundo sabemos, mis amados, que nuestro cuerpo tiende a hacer lo que no debe de hacer, aún en contra de nuestra voluntad, pero de todos lo hace, que es parte de lo que nos platicaba la otra vez nuestro querido David Hosting, que decía el apóstol Pablo, ¿no? El bien quiero hacer, pero se resiste, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros como seres humanos tenemos que saber hacer, primeramente para ejercer ese poder y ese liderazgo y el poder llegar a tener o poder manifestar los deseos, lo que realmente quiere nuestro espíritu es dominar esos, primeramente los sentidos y por medio de esos hábitos que agarra, que están ligados a esos 7 pecados capitales, por ejemplo, como la lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia, soberbia. Esos 7 pecados capitales
es lo que muchas veces nos esclaviza. Por ejemplo, si hablo de la lujuria, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el deseo que tenemos hacia el sexo opuesto, o hay quienes hacia el mismo sexo, y esa parte de nuestra sexualidad nos tiene muchas veces esclavizado a malos hábitos, malas prácticas, ¿no? El tener relaciones fuera de matrimonio, inclusive el tener prácticas con el mismo sexo, etcétera, y eso nos esclaviza por medio de nuestros sentidos. La lujuria, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en eso, está muy ligada con la vista, con el olfato y con el gusto. Bueno, no, y con el tacto. Bueno, está prácticamente con todos. Si hablamos de la pereza, que tiene mucho que ver también con la postergación, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la vista, con el estar viendo todo el tiempo la televisión, que la escuchamos también, ¿listo? Tiene que ver, alguno de esos hábitos nos esclavizan y tienen que ver con los 7 pecados capitales y tiene que ver con los 5 sentidos que tenemos. Pongo otro ejemplo, la gula, el comer demasiado para darnos gusto, ¿no? Y nos esclaviza, ¿por qué? Porque nos trae enfermedad, nos trae sedentarismo, nos trae una baja autoestima. La ira, por ejemplo, la envidia, avaricia, soberbia, todos tienen que ver con alguno de los 5 sentidos y nos esclavizan. Entonces, de lo que se trata para también poder llegar a ser ese nuevo superhombre o esa nueva supermujer, tiene que ver con romper con las cadenas de esos hábitos. Es muy, por la cuestión del ser humano, es algo complicado, pero no es difícil de hacer. Simplemente es someter nuestra voluntad. Por eso nos pusieron libre albedrío, mis amados, pero es precisamente por ser libre albedrío y Dios nos deja en libertad completamente que escojamos qué es lo que queremos para nuestra vida y manifestar en nuestra vida también. Lo complica porque el ser humano es muy esclavo precisamente de sus hábitos. Tenemos surcos ya en vidas pasadas, en nuestros hábitos, en cuestiones que pensamos que no podemos romper, pero se puede. Es simplemente el primer mandamiento es darnos cuenta. Y lo segundo es meterle acción, obviamente. Pero bueno, primero necesitamos identificar esto, mis amados. Yo te dejo esta tarea, reflexión. Trate de identificar qué tipo de malos hábitos tienes que te han esclavizado, ya sea en cuestión de salud, ya sea en cuestión de si tiene que ver con comida, si tiene que ver con tus relaciones de pareja, si siempre las escoges prácticamente con el mismo patrón, porque todo tiene que ver con esto. Y cuando tú te das cuenta, es bien interesante cómo puedes ir reemplazando un hábito que te ha esclavizado por uno que te puede librar, por uno que te puede dar libertad. Por eso habla la palabra y la verdad los hará libres, sobre todo cuando vamos teniendo ese autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces trate de identificar qué tipo de hábito te tiene esclavizado, si tiene que ver con alguno de estos 7 pecados capitales, y identifica de tus 5 sentidos cuál es el que te tiene como más atado a. ¿Ok? Hemos hablado mucho de la meditación y de la oración. Eso te ayuda muchísimo a librarte de esto. Pero nuevamente, para tomar ese nuevo hábito, para orar y para meditar, se necesita someter la carne impresionante, mis amados, pero de que se puede, se puede. Ok. Ahora, hablando en un sentido espiritual, fíjense, dice Mateo 5:30, y si tu mano derecha te hace pecar, dice, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Ok.
Obviamente, mis amados, no quiere decir la Biblia en un sentido literal que nos pongamos a mochar nuestros miembros, ¿no? Que hay veces que, bueno, hay personas que los ojos los hacen pecar y de que les gusta estar viendo de más, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver que te cortes algo, ¿no? Literalmente. Simplemente habla que cortes ese hábito. Que más vale, o sea, es más grave el que caigas en esos hábitos y que te esclavices a ellos, a que llegues incompleto o a que mejor lo cortes. O sea, de eso se trata. Y la Biblia habla de esto. Dice Marcos 9, 43 al 47, si tu mano te hace pecar, córtalo. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Ok, obviamente sabemos, mis amados, que hablar del infierno y de esto y del fuego eterno, la Biblia nunca habla de un castigo eterno. Simplemente que te vas a tardar más en regresar a tu fuente divina, que te vas a tardar más simplemente, ¿no? Que es necesario hacer un cambio de hábito dramático, drástico. Por eso habla de cortar un brazo o sacar un ojo, porque es importante que veamos lo serio de este asunto, pues, para poder llegar otra vez a ese nivel de perfección donde está esa fuente y donde todo mundo, nuestro espíritu, aspira a llegar de nuevo, ¿no? Otra vez. ¿Ok? Bueno, es necesario volver a renacer. ¿Cómo volvemos a renacer? Con nuevos hábitos, nuevas prácticas. Practicar los frutos del espíritu. Los frutos del Espíritu los ha explicado y nos lo ha platicado mucho David. Yo sé que todos ustedes se los saben de qué se trata, ¿no? Mansedumbre, paciencia, benignidad, el amor. Tenemos que empezar a hacer, mis amados, el que nosotros podamos sustituir un mal hábito, por ejemplo, el de los celos, por el hábito del amor, por el hábito de la misericordia, por el hábito de la mansedumbre. O el hábito de la gula, por el hábito del equilibrio, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a tener una sustitución de hábitos. Y hay un modelo que a mí personalmente me ha servido muchísimo, que es el del Maestro Jesús. Y hay un libro extraordinario que se los recomiendo ampliamente, que se llama Los hábitos de Jesús, que habla inclusive a nivel ejercicio, cómo era una persona que caminaba más de 30 kilómetros al día, todos los días mínimo, había veces que caminaba mucho más. Habla de su alimentación, habla de la conexión con su padre, habla de cómo tenía el pensamiento siempre sometido bajo llave y no dejaba el maestro el pensamiento suelto. El ser humano, mis amados, dejamos nuestros pensamientos muchas veces sin llave, sin gobierno, y nuestros pensamientos son precisamente lo que hace que manifestemos cosas en nuestra vida. Entonces, si bien nos ponemos a ver lo que hacía el Maestro Jesús y cómo manifestaba los milagros, era por uno de los frutos del Espíritu. Y en ese me voy a enfocar, que es en este de la fe. Bueno, aquí es un recordatorio de los frutos del Espíritu, que hay que su práctica en hábitos, y por esos hábitos también se manifiestan nuevos pensamientos. Por medio de esos pensamientos se manifiestan nuevas emociones. La emoción significa emotion o movimiento interno, y esos movimientos internos, ¿ok?, que pasa en un plano cuántico dentro de nuestro cuerpo, inclusive a nivel celular, sube nuestra vibración, nuestra frecuencia, alcanza
en el plano cuántico, en el éter, la semejanza de vibración, y ahí es donde ocurren los milagros, ¿no? De manifestación. Pero bueno, esos frutos del espíritu: amor, gozo, paz, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los encontramos en Gálatas 5:22. Esos frutos del espíritu, mis amados, tenemos que hacerlos ya hábito en nuestra vida. Y aunque dentro de nuestra misma imperfección, tal vez no tan perfectamente lo vayamos a ir haciendo cada uno desde nuestra personalidad, desde nuestras circunstancias, cada uno desde nuestra evolución, cada quien, desde nuestra profesión. Un médico puede mostrar paciencia, por ejemplo, ¿no? Un maestro también, o paz, o un político puede mostrar paz, puede mostrar gozo, templanza, un abogado, por ejemplo, ¿no? Cada uno desde nuestra trinchera, mis amados, podemos ejercer esos nuevos hábitos que son los frutos del espíritu, y la vida la veremos muy diferente. Y podemos jalar el cielo aquí en la tierra, que finalmente de eso se trata todo esto. Si somos gente de negocios porque nos gustan los negocios, igual no lo vamos a hacer con la avaricia, ¿no? Que está ligada parte a esos pecados capitales. Pero imagínate si en vez de avaricia tenemos benignidad y bondad. Una persona de negocios que le va bastante bien y es bondadoso, puede dar mucho allá afuera y puede ayudar mucho también con la cuestión económica. Y finalmente eso se trata, de ir siendo mejores herramientas aquí en la tierra, mejores instrumentos de Dios, y que seamos utilizados, ¿no? Para todo esto. Bueno, hablando de la fe, me voy a enfocar nada más en esta parte de la fe. Esta imagen me encantó, porque muchas veces, mis amados, nuestra fe, solamente tenemos que dar el salto de fe, aunque no veamos nada aquí abajo, pero por el simple hecho de dar el salto, mostramos la fe y la ejercemos. Pero bueno, ahorita voy a hablar un poquito de esto. Hablando de la fe. En el sentido fisiológico, en el sentido del cuerpo humano, del cerebro, por ejemplo, la fe, si le pudiéramos poner un calificativo o una traducción diferente, estaríamos hablando de sugestión o de una autosugestión. Porque finalmente, ¿qué es la fe? En el caso de lo que dice la Biblia, la fe, creo que por aquí está la definición, en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Por eso hablamos de una autosugestión o de una sugestión. ¿Ok? Bueno, en el caso de nosotros, los estudiantes de la verdad, toca provocarnos esa fe, mis amados. Toca crearnos esa fe, porque nacemos con dos cosas el ser humano, con fe y con miedo. El miedo es una fe negativa y la fe es una sugestión positiva. O el miedo es una sugestión negativa y la fe es una sugestión positiva. Si lo ponemos en términos de poder comprender a nivel de sentido común, finalmente eso es lo que es la fe. Es una sugestión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me provoco la fe? ¿Cómo me puedo autosugestionar? ¿Cómo me autosugestiono? Y por medio de esa autosugestión poder jalar cosas y manifestar cosas en mi vida, pero ya de una manera provocada por mí, de una manera no casual, sino que ya sea frecuente en mi vida saber manifestar lo que quiero.
Ok, lo primero, mis amados, es precisamente eso, la fe. Pero ¿cómo me autosugestiono? Por Dios, otra vez, como me he autosugestionado siempre. Okay, ¿les ha pasado a ustedes alguna vez? Y yo sé que más de uno me va a poner en el chat, sí, yo lo hice. ¿No les llegó a pasar alguna vez cuando estaban pequeños o si tienen hijos pequeños? O igual para ir a, cada uno de ustedes, igual conmigo, para la cuestión de ir a trabajar. ¿No les llegó a pasar alguna vez que es lunes y dices, ay, qué flojera ir a trabajar el día de hoy? ¿Cómo que me quiero enfermar? Y empiezas a provocarte una serie de síntomas y efectivamente te enfermas, ya sea de diarrea o ya sea de una gripa o ya sea que te empiece a dar temperatura, pero eres capaz de autosugestionarte de tal manera para no ir a trabajar que tu mismo cuerpo empieza a encontrar los síntomas y precisamente te toma la temperatura y tienes temperatura. ¿No te ha pasado tú que si lo has hecho o algún hijo que no quería ir a la escuela, sobre todo el lunes, eso pasa, y que fue capaz de poderse sugestionar lo suficiente como para provocarse una gripa o un resfriado? Pónganme en el chat si lo han hecho o han visto a alguien hacerlo o alguien tan cercano como un hijo o como en el caso de propio. Les digo porque yo sí me llegué a provocar enfermedades así. Cuando yo no quería ir a la escuela, mi madre me quería despertar me despertaba para mandarme a la escuela el lunes y yo le decía, ma, me siento mal y terminaba enferma. O había veces que no quería ir a trabajar, que tenía una flojera de ir a trabajar. Raro que me pasara eso, pero me llegó a pasar cuando estuve en el sistema como empleada, fui maestra. Y alguna vez llegué a no querer ir a trabajar y de verdad me enfermaba. ¿Sí no les ha pasado? Bueno, eh, a mí sí. Entonces, de esa misma manera, como somos capaces de sugestionarnos y como es capaz a veces la gente de provocarse enfermedades, un cáncer, un diabetes, pasa, es de esa misma manera que nos podemos autosugestionar, manipulando constantemente nuestros hábitos, por medio del gusto, del tacto, de la vista, del olfato, visualizando, ejerciendo nuestra imaginación. Ay, me daban cólicos para no ir a la escuela. ¿Cómo no, Gris? Esa es clásica. Gracias por compartirnos. Visualizando, mis amados. Miren, la mente, es más, la imaginación es el taller de Dios. Es el taller donde Dios trabaja sus grandes obras. La imaginación del ser humano es el taller de Dios. Entonces, visualizando, manipulando nuestros hábitos por medio de la palabra hablada, el diálogo interno. ¿Cómo le pasamos hábitos a la gente o cómo le pasamos una nueva costumbre? Por medio también de la palabra hablada. Es como nos programaron a nosotros y como nosotros nos podemos autoprogramar. Ahora, obviamente esa programación no fue consciente, fue inconsciente. Pero yo les digo a quien tenga hijos pequeños, por medio de la palabra hablada, prográmenlos para lo grande, para el éxito. Y nosotros mismos nos podemos programar también por medio de la palabra hablada, con nuestro diálogo interno. ¿Qué te platicas tú, mi amado, mi amada? ¿Qué nos platicamos? ¿Ok? Por medio de la palabra escrita. Gracias, Padre, te doy y podemos, por medio de la palabra impresa, por la palabra escrita, y más si es un hábito constante, lo podemos hacer. Miren, yo llegué a hacer un ejercicio, es más, creo que tengo aquí un cuaderno, déjenme se los muestro. Denme un segundo. Bueno, 2 segundos. Ya se los traigo.
Ay, perdón. Ya, ¿me escucho? Ya me escucho, ¿verdad? Sí, perdón, gracias, gracias. Ok, bueno, lo que les estoy poniendo aquí, mis amados, gracias. Gracias por estar pendiente, mis amadísimos. De verdad, gracias, gracias. Ok, este cuaderno que les estoy mostrando aquí, déjenme, lo vuelvo a mostrar, porque ya le quité el fondo virtual para que nos deje ver. Este cuaderno es del 2011 y aquí yo me puse un collage de sueños. Aquí puse un decreto, una fotografía con mi esposo, y el que yo quería vivir en Manzanillo. Y no sé si alcanzan a ver aquí, ahí está la fecha. Dice, yo manejo mi Kisashi, algo así, 2012. Yo estaba decretando este carro en el 2012. Chequen, ¿ok? Chequen, mis amados, por favor, el que puedan ver mi imagen, ¿vale? Un poquito para que puedan ver esto que les estoy mostrando. Ok, y en este cuaderno, está congelada la imagen. A ver, denme un segundo. No veo imagen. Ok, a ver. Voy a compartir, a ver si me ven aquí. ¿Ya me ven? ¿Sí me ven? Díganme si me ven, por favor. Ok, porque esto sigue congelada. ¿Sigo yo congelada? ¿No se ve? ¿Ya me veo? Ok, gracias. Bueno. Ok, bendito sea Dios. Está oscura la pantalla, no. ¿No me veo? Está una imagen congelada mía. Ay, Dios mío santo. No entiendo por qué estoy congelada. Bueno, bueno, espero, híjole, pantalla negra. Denle, mis amados, denle para atrás o para adelante de la pantalla, por favor, para que me puedan ver. A ver. ¿Me ven aquí? ¿Me ven aquí? No me veo. Ay, Dios mío santo, no puede ser. Bueno, yo me veo en toda la pantalla. Bueno, lo que les estaba mostrando es un cuaderno que tengo donde escribí un montón de planas. Un cuaderno completo, todo un cuaderno completo, donde escribí los decretos que puse en estas imágenes, que les puse aquí. Estoy hablando, el cuaderno es del 2011. Lo que yo quería era un carro, entre otras cosas, modelo Kisashi 2012, el cual llegó, pero llegó en el 2000. Y ese ahorita se los voy a mostrar acá. Llegó en el 2014 y sí, llegó en el 2014. Y ese auto que lo estuvimos atrayendo mucho, mi esposo y yo, llegó y era lo que lo que les estaba mostrando acá, más que, bueno, no sé, la tecnología no me dio chance. Y es este carro, miren. Sí ven la pantalla, ¿verdad? O sea, sí ven la imagen que les estoy compartiendo de la presentación. Ok. Es este carro. Y ese carro nos llegó
en el 2014, sí, 2014, fue cuando lo estrenamos y toda la cosa, pero pasó una cosa que es bien chistosa, porque después la Miriam, yo traía la idea de cambiar de carro, es decir, ese mismo carro, pero que fuera un modelo más reciente, que fuera 2015. Dios, el universo, trabaja de unas maneras tan interesantes, mis amados, que cuando uno tiene ya una sugestión tan fuerte y tan poderosa y tan internalizada en tu subconsciente y en tu mente, que yo quería volver a estrenar carro. Según yo, quería ese carro, otra vez, pero modelo más reciente. Tenía 10 meses con el carro. Cuando tengo un accidente automovilístico y ese flamante carro que estuvimos atrayendo como por 3 años mi esposo y yo, se hizo pérdida total. El carro fue pérdida total, literal. Se dañó y bueno. En ese inter, eso me pasó en enero del 2015. Me quedé sin carro y yo no sabía lo que Dios estaba trabajando para mí. Y hacía mucho tiempo atrás, en algún momento en mi vida, yo había volteado a ver esta marca de Audi, pero me parecía imposible porque era una gama pues ya de mucho lujo, de mucha categoría y toda la cosa, y el precio, pues imagínense. Y ese mismo año, en marzo, nosotros entramos en un proyecto de una empresa que daba bono para un Audi. Acuérdense, me pasó el accidente en enero del 2015. En marzo, el 19 de marzo, nosotros entramos en un proyecto donde había un bono para un carro Audi, el Audi que quisiéramos. Y en 12 días nosotros calificamos para ese bono del carro, del Audi. Es decir, este carro se había ido, ya había sido pérdida total y me lo estaban reemplazando por un carro de una marca muchísimo mejor, de una categoría mucho más alta, y me estaban poniendo todo, un nuevo negocio y que traía un bono para un nuevo carro. Como yo todavía no tenía decidido qué tipo de color ni el modelo del auto, no llegaba y no llegaba. Cuando empiezo a visualizar, mis amados, esto es literal, como que me están escuchando, porque es una historia real y a mí me pasó. Cuando empiezo otra vez a autosugestionarme de una manera tal, empecé a agarrar catálogos que estuvieran así como ven este carro, igualito a ese, gris, A3, sí, A3 y gris. Cuando empiezo a agarrar catálogos y los empiezo a poner en toda la casa para empezarme a impregnar la mente, empecé a ver Audis allá afuera en la calle, siendo que ni me los encontraba, y cuando empecé a visualizar el carro en la puerta, en la cochera de la casa, en un mes el carro ya estaba afuera, estacionado en la casa, y yo con las llaves adentro ya, siendo propietaria de ese carro, nuevecito de paquete. Todo pasó en el mismo año, todo. Y todo se atrajo con una serie de sucesos por la visualización, por el decreto de la palabra hablada, y entró por el sentido de la vista. Por eso les digo que los sentidos están ligados con esos hábitos y con esa manera de cómo nosotros podemos manifestar lo que sea que queramos. Entonces, este ejemplo se los quería poner con todo el amor del mundo para que ustedes puedan a voluntad dominar y someter la ley que Dios puso a nuestra disposición. Gracias, Lupita. Ah, te consta, claro. Y otras cosas más, ¿cierto? Pero es increíble cuando le ponemos orden, cuando le ponemos imagen, cuando
cuando conscientemente y nuestra energía y nuestro enfoque lo direccionamos hacia un punto que queremos, hacia un punto que queremos manifestar, sucede porque sucede, mis amados. Entonces, por eso digo, visualizando con la palabra hablada, con la palabra escrita, checa qué historia te cuentas, mi amado, mi amada. Chequen qué historia se cuentan. Miren, cuando me pasó a mí el accidente, y pues bueno, me quedé pues a pie, ¿no? Sin el carro y ni hablemos de la cuestión salud, porque sí, nos tuvimos por ahí un daño interesante también en la espalda y todo eso lo pudimos corregir gracias a conocer todo esto que Dios puso en nuestra mano y en nuestro poder. Miren, yo me platicaba esta historia. Yo decía, lo que pasa es que tengo chofer en la puerta de mi casa. No es que no tenga carro. Lo que pasa es que ya tengo chofer en la puerta de mi casa y vienen por mí y cada día viene diferente chofer por mí. Entonces, como le hablaba por teléfono a un chofer de algún taxi para que viniera a recogerme hasta mi domicilio para llevarme a cualquier lado, lo que me platicaba era una historia y esa historia no era una historia dramática. Era una historia que yo me fabricaba en mi imaginación. Recuerden, recuerden, gracias Lupita, recuerden que la imaginación es el taller de Dios donde Él trabaja. Acuérdense de esto. Entonces, como yo sabía eso, dije, me tengo que platicar una historia diferente y me la tengo que creer de tal manera que se pueda llegar a manifestar. Entonces, ¿tú te has platicado alguna cosa que aparentemente no es verdad, pero te la platicas tanto y después se convierte en una verdad para ti? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Para los hermanos Bright, el volar era algo que para los demás era imposible, pero ellos lo tenían tan cierto y estaban tan sugestionados con esa verdad que lo hicieron convertirse en una verdad y en una realidad para todos. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso les quería platicar esta anécdota de estos carros. El Maestro Jesús es el maestro de la fe, el maestro de la autosugestión. Si él decía, el agua se convierte en vino, se convirtió en vino. ¿Por qué? Porque era es impresionante cómo él dominaba, bueno, aquí en la tierra, porque sigue dominando, esa ley, ese poder, y es el poder de la autosugestión. Todos los milagros que él realizó fueron provocados primero en el cerebro del Maestro Jesús, todos. Y todos fueron provocados con una fe anticipada, con una autosugestión, una sugestión anticipada de que esta agua es vino, y era vino. Diario obramos milagros, mis amados, todos, solo que no a voluntad. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos se han adueñado de nuestros hábitos y dejamos sueltos nuestros hábitos y atrapados por medio de nuestros sentidos para que hagan lo que se les dé su gana. Y nosotros tenemos que ya empezar a ejercer ese dominio propio. ¿Ok? Simplemente no sabemos operar nuestro cerebro y es necesario saberlo hacer. Dijo, fíjense lo que dijo el Maestro Jesús en Marcos 9:23. Dijo, ¿cómo que si puedes? Al que cree, todo le es posible. Mis amados, dice, aquí voy a recalcar esto. La palabra todo le es posible. Dice, ¿cómo que si puedes? Claro que puedes. Al que cree, nada más está condicionado al que cree, todo le es posible. ¿Y cómo creemos? ¿Cómo nos podemos autoprovocar esa creencia? Por medio de la sugestión. ¿Y cómo provocamos esa sugestión? Ya dijimos, por medio de la visualización, la palabra hablada, bla, bla, bla. Ya ahorita lo platicamos. ¿Se puede? Claro que se puede, mis amados. Nosotros tenemos todo el poder y toda la autoridad para poder manifestar lo que queremos. Pensemos en esto. Todos los milagros de Jesús se basaban en la fe, es decir, la autosugestión o la sugestión. Bien empoderada,
porque no había nada antes de ejecutarlos. Mis amados, ¿cómo es posible que nunca se había resucitado un muerto? Y Lázaro ya llevaba 3 días ahí muerto, ya hasta olía feo. Y le dijeron, maestro, pues ya llegaste tarde. No, dice, pues él nada más duerme. Y todos le decían, no, pues si ya está, huele feo. Y él decía, no, simplemente duerme. Y le dice la hermana de Lázaro, no, pues sí duerme y yo sé que se va a levantar en el día de que todos se levanten, ¿no? Todos los muertos se levanten, dice. Y el Maestro Jesús sabía en su mente, en su cerebro, el muchacho estaba dormido. Y en su mente y en su sugestión y en su fe tan empoderada, él sabía con una convicción, con una fe ciega, absoluta, con una certeza de que se iba a levantar. A la palabra de él. No había ni una posibilidad remota, pero él por adelantado daba algo por hecho y entonces sucedía. Entonces, ¿qué es la fe? Ya lo habíamos comentado, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza, mis amados, la convicción de lo que no se ve. Pero es la certeza. ¿Y cómo nos podemos provocar nosotros esa certeza? Sugestionándonos. Ya dijimos cómo. En términos de humano, es la capacidad de provocarte o generarte un sentimiento de creencia incuestionable. ¿Dentro de dónde, mis amados? Dentro de tu cerebro, dentro de nuestro cerebro. Y solo tú lo puedes hacer. En pocas palabras, autosugestión. No hay nadie más, mi gente hermosa, nadie que pueda entrar en nuestro cerebro y podernos sugestionar. No existe. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué muchas veces nos dejamos sugestionar por cuestiones externas? Por ejemplo, escuchamos una noticia, el calentamiento global, y todo el mundo empieza con un miedo y el calentamiento global. Miren, conozco gente que hasta se ha cambiado de domicilio que porque va a empezar a subir el nivel del mar y no sé qué tanto. Y tú dices, si la gente le está dando tanta fuerza al calentamiento global, ¿por qué no nos unimos muchos cerebros para sanar el planeta? Porque se puede. Si en nuestro cerebro lo creemos, lo podemos realizar. ¿Por qué no empezamos a visualizar un planeta sano? Y vamos a ver un milagro suceder. Vamos a hacerlo. Nuestro cerebro es un servomecanismo. Miren, hay un libro, se los recomiendo, es de los que ya no se consiguen, pero debe de haber algo por ahí en internet. Psicocibernética, del señor Maxwell Maltz. Se lo recomiendo ampliamente. Estudien ese libro, Psicocibernética, es extraordinario. Bueno, en ese libro, Maxwell Maltz, él manifiesta que era cirujano plástico. Pero como cirujano plástico, él veía cómo había personas que él operaba, les corregía las orejas o la nariz o lo que sea, y era impresionante la persona cómo recuperaba su autoestima. Pero también había personas que les hacía alguna corrección y se seguían viendo feos o feas. No veían ninguna mejora. Y él empezó a ver cómo el cerebro es el de todo. El que la misma gente puede verse o no, bonito o feo, y no dependía de la cirugía plástica, dependía de una autoimagen que estaba en el cerebro de esa misma persona. Y habla en ese libro que el cerebro es un servomecanismo y se comporta como un GPS, el cerebro. Es decir, por ejemplo, si tú a un misil o a un avión le pones un target, le pones un destino a donde tiene que llegar, por ejemplo, en un avión, y lo ponen en piloto automático, el piloto automático hace
que constantemente, aunque se sale de curso el avión, precisamente por ese servomecanismo se sigue metiendo, se sigue alineando a la ruta. 99% se sale de la ruta, pero dentro de ese 1% que está constantemente regresándose, hace que llegue a su destino. O un misil cuando es disparado, por medio de ese servomecanismo, que es un mecanismo automático que está diseñado para sí o sí hacer llegar a un destino el curso que pongamos, el cerebro actúa igual. El destino que le tracemos por medio de la imaginación, sobre todo, que sale de un pensamiento, y ese pensamiento entró muchas veces por medio de los 5 sentidos, y que he provocado dentro de ese pensamiento, se provoca una emoción, y esa emoción, emotion en inglés significa, provoca ese movimiento interno, y ese movimiento interno, que es la emoción, hace que se acelere y que llegue al punto de llegada, de manifestación de lo que queremos. El cerebro es igual. Ponle una meta, sugestiona lo suficiente y el cerebro encuentra la manera y el mecanismo que provoque el resultado. Se transmuta la energía y llega al plano cuántico y el resultado no se hace esperar, mis amados. Todo está ligado. Todo está interconectado. Es algo que cuando ya sabes o ya tienes cierto dominio para ello, es impresionante. ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando visualizamos, mis amados? Provocamos y manipulamos nuestra emotion, el movimiento interior. Ejemplo, el estado de la felicidad genera endorfinas, ¿cierto? Las cuales son correparadoras de nuestros órganos internos. Se segrega serotonina, dopamina. Bueno, esos químicos dentro del cerebro están diseñados para fisiológicamente ayudarnos a sugestionarnos en positivo. Y que nuestro mismo organismo, tanto a nivel celular, hablo a nivel interno, se puede provocar cosas tan buenas, tan emotivas, tan fuertes, tan reales, que eso ayuda a que acelere el proceso y se manifieste todavía más rápido, externamente hablando. Quisiera poder tener más palabras para poderles, ¿cómo se dice? Manifestar o transmitir este conocimiento, porque cuando ya lo entendemos, mis amados, es increíble cómo podemos ir nuestra vida moldeándola a voluntad. Provoca interiormente tu mundo exterior. Mis amados, ejemplos dados tenemos muchos. Y yo sé que cada uno de ustedes, si se acuerda de una historia, ustedes lo han hecho muchas veces, pero ya no hay que dejarlo a la casualidad. Hay que hacerlo a voluntad, porque el poder lo tenemos. Simplemente tenemos que entender la manera de cómo ejercer ese resultado y cómo dominar esos puntos tan finos que nos hacen dar el resultado. Dice la tabla de Esmeralda, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Como es arriba, en el cerebro, es abajo el resultado. Como es adentro, es afuera. Dice el libro sagrado, la Biblia, pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Ahora, haz un cambio y pide desde la gratitud. No pidas, mi amado, desde la carencia. Fíjate muy bien. Si nosotros estamos acostumbrados, y perdón lo que voy a decir, pero ya saben que yo no tengo nada en contra de ninguna religión. Sin embargo, hay un desconocimiento y en casi todas las religiones nos ponen a un Jesús así todo triste, todo abatido. Y cuando a veces en grupos se ponen a orar,
se ponen a orar desde el llanto, desde el sufrimiento, desde la carencia. Y dice la Biblia que cuando tú pides sabiendo pedir, dando por hecho el que algo ya está manifiesto, y la Biblia nos dice una y otra vez que pidamos desde la fe, desde ya lo hecho, desde la gratitud, desde la emoción como lo estamos pidiendo, es la respuesta que va a venir de regreso, mi amado. Entonces, cuando pedimos desde la carencia, cuando estamos, ay, Padre, por favor, dame para comer el día de hoy, por favor, cuando estamos con por favor, tenemos miedo. Y desde la emoción que nosotros mandamos ese mensaje, desde esa nos lo van a responder, mi amado. Entonces tenemos que hablar desde la gratitud, ¿ok? No te resistas, domina el hábito. Autosácate de tu zona de confort, prueba nuevas cosas, nuevas amistades, nuevos hábitos. Ya te dimos varios ejemplos y sobre todo hay que meterle la acción. Ve a probar ese nuevo carro. No importa, dices, ay, no tengo el dinero, ve y pruébalo. Ve y come en ese restaurante de lujo. No importa que pidas un café, pero ve y haz cosas nuevas, salte de tu zona de confort, prueba nuevas amistades. Miren, el tener nuevas amistades también, nuevos círculos, hace que tengas mejores resultados y que te empieces a visualizar. Pero es por todo el ambiente de la vida que quieres. Yo aquí puse un collage de los sueños. Y bueno, yo les recomiendo que hagan también ustedes el suyo. Ve a manejar ese nuevo auto, ve a ver casas nuevas, ve a desayunar a un hotel de lujo, inscríbete en un nuevo curso, levántate del otro lado de la cama, escribe con la mano contraria, ponte los zapatos ponte primero el zapato que no te pones normalmente, en el pie que normalmente, o cuando te pongas un pantalón, ponte ahora, inicia con el otro pie. O sea, haz cosas que saquen tu cerebro de la zona de confort. Acciona, no retardes el resultado, mi amado. En tu vida ya está sucediendo algo, llámese positivo o negativo, ya sea que te esté llevando hacia arriba o hacia abajo, ya sea que te esté provocando mejor salud o peor salud, mejor relación de pareja o peor relación de pareja. En nuestra vida todo el tiempo está sucediendo algo. La gente pensamos que nuestra vida está estática. Nunca está estática, mi amado. Algo está sucediendo en positivo o en negativo. Pero es necesario empezar a ver nuestros hábitos, empezar a ser consciente de qué hábito es el que me tiene a mí dando vueltas en lo mismo, y es necesario que empecemos a sustituir un nuevo hábito, un viejo hábito, perdón, por un nuevo hábito. Frutos del espíritu y tener un maestro que nos sirva de modelo a seguir. Así es que para mí fue un gusto haberles compartido esta reflexión, ¿ok? Esta información, mis amados. Hagamos bajar el cielo a la tierra en nuestras vidas. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, mis amados. Gracias por su atención. Y bueno, de nuestra parte es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Por ahí va a quedar ya grabado para que lo puedan repetir si es que quieren ustedes de su agrado volver a escucharla. Y bueno, compartir esto, mis amados, porque la luz se hizo para compartirla. Que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por su compañía, mis amados. De verdad que siempre es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, estamos aquí muy a la orden. Y no sé, algo que quieran comentar en el chat, adelante. O si quieren que les abra micrófono, también con todo gusto, ¿ok?